nuestro país ha vivido situaciones muy complejas, días muy duros, y está de alguna manera el temor respecto a que estemos viviendo una segunda ola. El ministro París, sin embargo, descarta eso. Estábamos recién mirando un titular donde señala que el ministro París señala que no estamos viviendo una segunda ola. Vamos a conversar con dos especialistas en el tema. Estamos junto a el doctor Ignacio Latorre del Colegio Médico de Valparaíso y estamos junto al doctor Felipe Rivera, broncopulmonar, que nos ha acompañado tantas veces en nuestro programa. Doctor Rivera, ¿cómo está? ¿Qué tal también el doctor Latorre? Doctor Rivera, antes que le preguntemos ya de cifra y todo, me acordé de usted, fíjese, el fin de semana, cuando leí de la muerte de otro médico, de la muerte de un nefrólogo que trabajaba en la Clínica Dávila, que también trabajaba en el hospital, que era un hombre muy querido y que estuvo en la primera línea especialmente al cuidado de las personas que son trasplantadas, porque él era especialista en trasplantes. Y me imagino que para usted como médico también esta nueva muerte que se suma a una más de sus colegas es bastante dura, ¿no? Bueno, buenos días, Monse, buenos días, Julio César. Espero que hayan pasado una feliz Navidad. Gracias. En realidad, cuando hablé yo sobre la muerte de muchos colegas y amigos, tenía especialmente en la mente reciente la muerte de ese médico en especial, porque trabajó con nosotros, es un médico, una gran presencia, inteligente, buen amigo, buen docente, buen nefrólogo y prácticamente manejaba el trasplante renal en Clínica Dávila. Y él falleció justamente por COVID, y una persona joven de 49 años. Y así como él, tengo dentro de los fallecidos por lo menos 5 médicos que los conocí personalmente, muchos de ellos compañeros de curso, o trabajé de alguna manera, o me reuní con ellos en reuniones. Por lo tanto, no me es ajeno el sufrimiento, no me es ajeno las muertes, y eso lo sigo viendo con cada paciente. Eso no significa que cada paciente que se fallece cuando yo estoy, ¿no es cierto?, en la clínica, cuando estoy en el hospital, no me signifique nada. Realmente he tenido bastantes puntos de quiebre al respecto, pero cuando es un amigo, cuando es una persona tan cercana, se siente de una manera muy especial. Sí, en ese sentido estamos viendo a Andrés Boltanski, la muerte 22 de un médico en primera línea que golpeó al gremio. Y justamente le quería preguntar eso, doctor Latorre, usted como parte también del Colegio Médico. Han sido 22, al parecer esta es la cifra que ha dado el propio Colegio Médico, según lo que tengo entendido. Han sido 22 los médicos que han muerto producto del COVID-19. ¿Cómo? A mí me impresiona mucho la vocación que ha aparecido en esta coyuntura. Y siempre mucho se habla del Dios Toro, mucho se habla también de que hoy día el médico quizás no está sometido o no está en contacto de alguna manera con las personas como lo estaba antes. Pero aquí se los ha puesto a prueba a un nivel como inédito, me imagino, en su propia historia de médico. Gracias, Monse. Gracias, Julio César, por el contacto. En primer lugar, 22 son los colegas fallecidos, pero hay muchos más que han estado en condición grave. De hecho, nosotros tuvimos acá en la quinta región al exdirector de nuestro hospital, que estuvo más de 100 días hospitalizado, en algún momento conectado a sistemas de circulación extracorpórea, sistemas de ventilación que el doctor Rivera conoce mucho mejor que yo. Y lo que te quiero plantear es que esto golpea a los equipos de salud, porque una cosa es el discurso, una cosa es plantear que nuestro objetivo es atender y asistir a los pacientes cuando sufren, cuando están enfermos, pero otra cosa es palpar y vivir cuando uno de tus colegas cercanos se enferma gravemente, y mucho más cuando fallece. Es una situación muy dolorosa, es una situación que genera mucho miedo, mucho temor, pero también es una situación que reafirma las convicciones de por qué hacemos lo que hacemos. Y yo quisiera corregirte, pero en un sentido. Mucho se habla de que los médicos a veces no estamos tan cerca de la gente, pero es que el médico es la cara visible de un sistema que tiene muchas deficiencias o brechas. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes que hacer un turno en un hospital,
donde compartes la habitación para descansar un rato con 7 otros colegas, donde tienes agua fría para gustar, donde tu ración de alimentos en la noche es un plato frío, como le ocurre a muchos trabajadores de la salud. Y además te toca hospitalizar a un paciente y no hay cama, y tienes que dejarlo sentado en una silla o en un cartón, como han salido fotos a veces de unidades de emergencia que están saturadas. El médico es la cara visible que los familiares dicen, oye, pero ¿cómo es posible? ¿Usted trataría hacia a su familia, a un cercano? Y uno quisiera responder siempre que no. Pero muchas veces nosotros nos toca representar esa cara que los familiares ven. Ahora, esto no quiere decir que no hayan ocasiones en las que efectivamente nuestra atención pueda ser mucho mejor. Y creo que eso, la pandemia nos devuelve esa tremenda responsabilidad de entender que cuando estamos cerca de alguien que sufre y alguien que está en un momento tan complejo de su vida, nosotros tenemos que actuar con más empatía, con más resiliencia. Gracias. Pero también hay un fenómeno, disculpa, que ocurre en salud que se llama el burnout. Y es cuando, producto de todos estos factores estresantes, te quemas. De alguna manera te despersonalizas, pierdes la sensibilidad frente a estas situaciones como un mecanismo de defensa frente a este dolor. Gracias, doctor, por esas palabras. Vamos a entrar en materia porque se habló mucho de las nuevas cepas el fin de semana. Doctor Rivera, hay un estudio británico donde dice que esta cepa podría ser más contagiosa, esta nueva cepa. Y también hay otros estudios en otros países donde están muy preocupados. ¿Esta nueva cepa podría llegar a Chile? Doctor, ¿estamos preparados? ¿La vacuna nos sirve? Lo bombardeo a pregunta. A ver, correcto. Yo creo que no hay ninguna posibilidad que no llegue. Esa es la respuesta. El mundo está tan interconectado que la posibilidad que llegue es, yo diría, 101%. Toda vez que es importante saber que tenemos nuestro aeropuerto como una puerta abierta. Y aunque no tengamos gente que llegue de Gran Bretaña, de Inglaterra, ¿no es cierto?, del Reino Unido, sí tenemos gente que llega de otros países y la comunicación de otros países con Inglaterra está abierta, por lo tanto, en muchas partes, y hay interconexión entre gentes dentro del aeropuerto, por lo tanto, indudablemente la vamos a tener. Ahora, dicho esto, los virus, por su condición, ¿no es cierto?, geográfica que tienen en su formación, el ARN, que es el coronavirus, tienen mutaciones frecuentes. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente la unión de cada pedacito de su cuerpo se hace muchas veces al lote, por su forma, ¿no es cierto?, bruta que tienen, no es tan compleja como una célula, hace que muy frecuentemente ocurran cambios dentro de ellos. Ocasionalmente estos cambios que ocurren minuto a minuto, segundo a segundo, pueden condicionar condiciones diferentes. Actualmente se ha descubierto que hay cambios que han afectado esencialmente a la proteína que produce el ganchito donde se engancha la célula y abre, esta llave que abre, que se llama la proteína spike, ¿no es cierto? Y eso ha hecho que aparentemente sea más contagiosa. ¿Qué significa? Que al ser más contagiosa, este virus le gana a las otras formas que existían. Al ganarle a las otras formas, empieza a predominar en una población. Dicho también esto, no se ha demostrado que esta cepa sea más letal, que mate más. No se ha demostrado que produzca enfermedad más grave y tampoco hay ninguna evidencia que la vacuna no sirva. No obstante ello, la vacuna, como está hecha en forma artificial, el ARN está hecho en una fábrica, por decirle, no es tan difícil hacer cualquier complejo de proteína para cambiar la secuencia respecto a la nueva cepa, entre comillas, que en realidad es una mutación, y esto se duraría algunas semanas. Pero hasta este momento la vacuna sirve para todas las variantes. Lo más importante es que esta nueva variante puede ser más contagiosa y nos hace más proclive a que tengamos que insistir en la preocupación del cambio. Yo soy un privilegiado, yo me vacunaron el 25 de diciembre, ¿no es cierto?, en Clínica Dávila, recibí la vacuna y por lo tanto el 15 de enero voy a tener la segunda dosis y voy a estar absolutamente inmune durante algún tiempo. Pero mucha gente todavía no va a alcanzar eso y eso significa que esas personas deben, y como yo también, debemos mantener todas las cosas que hemos dicho, que es la distancia física, la mascarilla, el lavado de manos y la ventilación. Hoy estoy sin mascarilla, pues estoy en mi oficina privada absolutamente solo.
¿Y en qué situación estamos? Lo que pasa es que cuando nos hablan que ha aumentado en un 40% en los últimos 14 días, cuando recién veíamos un titular que el ministro París decía no estamos frente a una segunda ola, pero que también el número de ventiladores mecánicos disponibles está siendo cada vez más estrecha. Yo no sé si, doctor, efectivamente hoy hay menos ventiladores mecánicos disponibles de lo que había en el pic de la pandemia. Hoy día hay disponibles 275. Correcto. A ver, lo que pasa es que yo voy todos los días a la unidad intensiva porque hago una serie de procedimientos tremendamente riesgosos, que es la broncoscopía. Y con respecto a la primera parte de la epidemia, en mayo, junio, julio, nos encontramos que gran parte de los pacientes eran COVID. Actualmente las unidades de intensivo no se han reducido a lo que estaba antes de la pandemia, tampoco todavía están tan grandes como lo llegaron a estar, pero gran parte de sus camas están ocupadas, ya sea por algunos COVID que han ido aumentando y por otras patologías que dejaron de atenderse. Por lo tanto, no tenemos esa holgura que teníamos antes. Y si ustedes se fijan, que lo conversamos en un programa anterior, en que los respiradores, a pesar de que hay menos COVID, hay menos ventiladores, porque están ocupadas en infarto, en sepsis, en neumonía, en EPOC, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso que tengamos ventiladores disponibles, que son menos. Y la segunda cosa, su pregunta es, yo no sé si podamos decir que no estamos en segunda ola, porque cuando a mí me preguntaban, doctor, ¿estamos en el pic de la pandemia? Yo dije, no podemos saber porque el pic lo hago mirar hacia atrás. Ahora también, yo creo que estamos empezando en forma progresiva un aumento importante, y eso todos lo han visto, de enfermedades, de número de enfermos, de número de contagiados, de número de hospitalizados. Por lo tanto, yo creo que vamos a estar en una pic en algún momento más, y probablemente saber la consecuencia de lo que significó la Navidad y probablemente después del Año Nuevo. Por lo tanto, doctor, en enero vamos a estar lamentándonos de lo que a lo mejor no fuimos tan capaces de hacer. Fíjese que estaba anotando algunas cifras y me llama mucho la atención, porque al parecer la vacuna es la gran alternativa que tenemos para ir retomando, para ir tranquilizándolos, pero solo un 45% de los chilenos quiere vacunarse apenas pueda. Y esa cifra al menos a mí me preocupa. El 33% declara que se inmunizaría más adelante y un 22% indica que no tiene pensado hacerlo. Que son cifras altísimas, teniendo en cuenta que somos un colectivo, ¿no? Que cuando hay gente que no se vacuna, no está tomando una decisión solamente propia, sino que tiene que ver con los demás. También, doctor Latorre, ¿qué le pasa con esas cifras? Mira, yo las vería como el vaso medio lleno, en el sentido de que este proceso de vacunación va a ser progresivo. Ya lo decía el doctor Rivera, él fue vacunado el día 25, en la quinta región todavía no se inicia la vacunación para los trabajadores de la salud de UCI, porque sabemos que hay una cantidad limitada de vacunas que han sido priorizadas para determinadas unidades. O sea, ¿tenemos tiempo para difundir y convencer? Exactamente, porque relatos como el del doctor Rivera, cuando él reciba su segunda dosis, cuando de pronto ya nos manifieste y vayamos viendo gente conocida que se vacunó y que está muy bien, eso va generando un plus en el grupo. Y si tú sumas, Julio César, los que dicen me vacunaría ahora y los que dicen me vacunaría en un tiempo más, el volumen no es tan pequeño. Ahora, lo que sí quisiera insistir es que la vacunación, tú lo dijiste muy bien, es un acto que no es de individualismo, es un acto de solidaridad también. Porque cuando me vacuno, también estoy contribuyendo, fíjate lo que vamos a decir, a que yo, si es que llegara a desarrollar un caso de coronavirus, no sea tan complejo y por lo tanto pueda, entre comillas, disponibilizar esa cama UCI crítica para otra persona. Entonces, en el fondo, ahí también hay una acción solidaria. Porque por supuesto que nadie quiere enfermar y nadie quiere enfermar gravemente, pero es entendible que existan personas que frente a una vacuna que ha tenido un proceso riguroso pero rápido, todavía tengan aprensiones. ¿Cómo se disminuye esa aprensión, creo yo? En la educación, en lo que están haciendo ustedes, en el comentario que hace el doctor Rivera, porque precisamente se va potenciando un espacio de confianza, porque vacunación es confianza. Nosotros tenemos una tremenda trayectoria en enfermedades que hemos logrado erradicar o que hemos logrado reducir su impacto drásticamente gracias a la vacuna. Y hoy en día, si es que se puede vacunar la gente y lo hacen los CEFAM con toda confianza, yo soy ginecólogo, las pacientes, por ejemplo, a las 28 semanas se vacunan contra la tos convulsiva
no para ellas no enfermar, sino para proteger al bebé que está por nacer. Y eso se hace rigurosamente y se hace como una estrategia que le llamamos de capullo, de protección. Y fíjate que eso ocurre no solo en el embarazo, sino que ocurre en distintos momentos de la vida. Yo creo que hay que construir esa confianza y eso requiere tiempo, y afortunadamente la llegada a la vacunación progresiva lo que nos permite obtener el tiempo para hacerlo. Acá hay un tema que la población está expectante. La población está expectante respecto a los anuncios que se puedan hacer el 4 de enero. Hay personas, hay especialistas que ya empiezan a hablar de la necesidad de cuarentena. Hay rumores también, versiones extraoficiales que hablan que viene la cuarentena. Y me gustaría saber su opinión, doctor Rivera. Si usted mirara las cifras del día de hoy, las cifras también diferenciadas por región, hay regiones que están súper complicadas, otras que no tanto, pero de alguna manera la población está súper desgastada con el tema de las cuarentenas. No solamente está el tema económico, sino que está el tema psicológico, que está llegando como a límites bien tope respecto a eso. Entonces, el tema aquí es cómo conciliar, usted como médico, pero también usted como parte de los chilenos. ¿Qué esperaría para el 4 de enero, para este famoso 4 de enero? Vienen las supuestas vacaciones, que para muchos dicen que no van a haber vacaciones, que nos van a encuarentenar a todos. Yo no sé, ¿qué es lo que sabe al respecto y qué es lo que piensa respecto a las cuarentenas en el minuto en que estamos hoy día? Yo no soy crítico de todo, aunque parezca de repente que soy un poco ácido, pero hay que agradecer a varios estamentos. Primero que nada, agradecer al doctor Latorre como representante del Colegio Médico, que ha sido señero en cuanto a dar confianza en lo que se está haciendo en algunas cosas, que es la vacuna. Y hay que saber también que hay cosas que nuestro gobierno, nuestras autoridades la han hecho bien, que es tener como primer país latinoamericano en tener la vacuna. Pero eso es el inicio. Y ojalá esto no sea como partida de caballo inglés y llegada como caballo, ¿no es cierto?, como dice el dicho, ¿no es cierto? Llegada de burro, claro, exactamente. Porque estamos recién empezando. Entonces, lo primero que hay que saber es primero confianza, como dice el doctor. La segunda cosa, justamente enlazando este concepto de confianza, creo que nos da el horno para bollos, también usando otro chilenismo, toda vez que hacer una cuarentena, que aunque podría justificarse desde el punto de vista epidemiológico de número, no se justifica desde el punto de vista pragmático porque nadie lo está cumpliendo. Ya sabemos y hemos visto en la fase 2 que prácticamente, por un lado, la gente ya no lo cumple por diversas razones, porque no quiere, porque no puede, y tercero, es porque el cansancio, la patología mental que estamos teniendo y todas las otras consecuencias secundarias, especialmente en la económica, nos hacen resistente a la población de tener otra cuarentena. Pero sí lo que podemos hacer más eficiente la etapa en que estamos. Y lo he vuelto a decir, la etapa en que estamos en la fase 2, si realmente la estuviéramos cumpliendo todos, sería mucho más eficiente. Porque hay unos días en los cuales se disminuye la movilidad, hay un horario en que está disminuida la movilidad, hay un horario en que no se pueden hacer fiestas, hay un horario en que prácticamente, ¿no es cierto?, la población está quieta, y eso es lo importante. Pero dicho también esto ha significado que haya desnudado nuevamente la ausencia del Estado. No vemos policías en las calles, no vemos los militares. Yo me muevo de repente en sábado y domingo por razones de trabajo y prácticamente no veo autoridad en la calle. No sacan nada con colocarse en la Plaza Italia, que hay cámaras por todos lados, esta galería no sé cuánto, que lo ve todo el mundo. La idea es que no sea sistema de propaganda, sino que sea un sistema real de vigilancia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos que apelar a la responsabilidad de nuestra población, tenemos que también apelar a la responsabilidad de las autoridades. Y cuando digo autoridades, no estoy diciendo el Ministerio de Salud, que hasta el momento lo ha hecho súper bien en muchas cosas. Lo digo a las autoridades que tienen que tener la vigilancia de nuestra población. Lo he repetido, yo no le puedo pedir responsabilidad a aquel sujeto que se sube borracho a manejar un automóvil. No le puedo pedir responsabilidad a un delincuente que asalta, pero sí le puedo pedir responsabilidad a nuestra autoridad para que haya cierta vigilancia. Repitiendo el concepto que dije en otra parte, yo no quiero tener un estado policial, un carabinero en cada esquina, pero sí quiero tener presencia policial por lo menos cada 10 esquinas o cada 100 esquinas, para que la gente sienta que también hay responsabilidad. Pero Doc, este fin de semana, por ejemplo,
este fin de semana ya hay 120 detenidos solo en tema de fiestas clandestinas. Es decir, hoy día es tan pasada por alto la cuarentena que cada vez la fiscalización se está haciendo más compleja. Fiestas clandestinas donde hay muchísima gente, el tema de los cordones sanitarios que son súper complejos de manejar, el pasaporte sanitario. En Chile, si se lo compara con otros países, hay como más instrumentos de fiscalización, por lo misma cosa de pedir permiso en la comisaría virtual, es algo bien inédito si se compara con otros países. ¿Y quién lo revisa? Claro, y es un permiso por fin de semana. Pero, ¿y quién fiscaliza eso? Claro, pero parece ser que en Chile también la autofiscalización y en este sentido la adhesión a las cuarentenas hoy día, cero. Es pésima. Yo quiero referirme, y perdone que le ocupe un tiempo al doctor al Ignacio de la Torre, a mi colega, pero quiero referirme a los cordones sanitarios. Es lógico haber hecho un cordón sanitario después de un túnel, sabiendo que la gente viaja exactamente igual y que quede una gran cantidad de gente expuesta al monóxido de carbono, a un incendio que puede ocurrir o a un accidente dentro de un túnel con una estampida, con 300 autos dentro de un túnel, ¿no es cierto? Cuando uno ve que la gente que hace la construcción de las calles coloca dos puntas con un simple, ¿cómo se llama walkie-talkie? Y da la pasada en un lado y en otro para que no se acumule la gente en el medio, ¿no es cierto? ¿Qué costaba haber colocado una vigilancia antes del túnel para decir, oye, se llenó, están muy parados ustedes, se llenó el túnel, se va a llenar, no, paran ahí las cosas? O sea, dos vigilancias. O sea, las cosas se hacen, ¿no es cierto?, con cierto mayor grado de prevención. Aquí yo creo que algunas cosas no se hacen correctamente. Yo no soy una autoridad para decidir cómo hacerlo, pero me parece que eso estaba mal hecho. ¿Qué significó? Que la gente veía que de repente levantaban la Ferrari y pasaba un montón de autos sin vigilancia, sin ninguna cosa. ¿Qué piensa la gente? Voy a ir cuando esté toda la gente a poder pasar porque no me van a revisar. Porque así el pillo, un porcentaje importante de nuestra población, a la pillería, la viveza del chileno mal entendida. Y eso, ¿qué es lo que se hace eso? Una buena fiscalización. ¿Qué opina el doctor Latorre? Porque aquí, bueno, a su región se dirigían además la mayoría de esos autos. Mira, tal vez contarte con algunos números. Nosotros el 24 de noviembre teníamos cerca de 800 casos activos. Hoy día, el informe epidemiológico número 80, que tiene ya 2 días, nosotros estamos con una cifra que se elevó a 1.236 casos activos. Somos un 50% de los casos activos. ¿Y a qué atribuimos esto? Principalmente al fin de semana largo del 8 de diciembre. Y entonces también hay que entender gente que se sube al auto, toda su familia, sabiendo que la movilidad entre regiones es un factor de riesgo para el contagio, y aún así lo hacen. Aún así lo hicieron para el eclipse en Araucanía, aún así lo hacen para un fin de semana largo, porque lamentablemente nosotros estamos cosechando lo que sembramos, y esto es el individualismo. Cuando nosotros vemos nuestro propio ombligo y vemos nuestro propio interés como personas y decimos, bueno, estamos todos sanos, ¿a qué le estamos haciendo daño cuando viajamos? Y subimos a toda nuestra familia al auto y partimos. No estamos considerando, por ejemplo, que vamos a ir a saturar una región, una comuna que no tiene tantos hospitales para hacerse cargo en 15 o en 21 días más de lo que eventualmente puede suceder, que no tiene tantos sistemas de detección de coronavirus, por lo tanto no vamos a poder aumentar ilimitadamente los test. No pensamos en esos detalles, sino que decimos, bueno, yo pedí mis vacaciones, me corresponde. Y es entendible que las personas actuemos de esa forma cuando hemos sido formados más en lo individual, más hacia la lógica del consumo. Tengo el bien material, puedo consumir, porque fíjate que estamos hablando de fiestas clandestinas, Montserrat, estoy de acuerdo contigo, pero ¿y cuánta gente entra a un mall? ¿Y qué tan peligroso es una fiesta clandestina comparada con un mall? Son igualmente peligrosos. El mall es un centro habitualmente mal ventilado, que tiene una alta afluencia de público. Escuchaba el otro día que era el día del ticket de cambio, el 26 de diciembre, y que mucha gente hoy día seguramente está asistiendo a cambiar esa prenda o ese objeto que compró o que le regalaron y que no le gustó. ¿Es necesario hacerlo? Probablemente no. Ojo, no estoy diciendo que es una cosa o la otra, no estoy en esas dicotomías. Lo que estoy planteando, nosotros tenemos que tratar de transmitir a la ciudadanía las conductas de riesgo para evitarlas y las conductas que son de menos riesgo. Y en ese sentido, ir a un espacio abierto
ir a una playa, ir a un parque, ir a una plaza, es de mucho menor riesgo que ir a una multitienda, a un supermercado o a un mall. Lo mismo que una fiesta clandestina. Pero también es cierto que reunirnos en nuestra casa y recibir en nuestra casa a 10, 15, 20 personas, aunque esté en el límite del aforo permitido, es una condición que aumenta el riesgo. Por lo tanto, lo que tiene que hacer cada persona es empezar a tomar la responsabilidad del autocuidado en un país donde nosotros estamos acostumbrados a exigir nuestras libertades, pero también tenemos que cumplir nuestros deberes. Cuando yo me enfermo de coronavirus o expongo a mi familia, lamentablemente voy a requerir un sistema de salud que tal vez esté saturado cuando yo lo necesite. Ese es un poco el mensaje que quisiéramos transmitir también. El sistema de salud tiene brechas, tiene una capacidad, lo decía el doctor Rivera muy bien, hoy en día las camas UCI están utilizadas predominantemente por pacientes no COVID, que son pacientes que se han operado porque habían quedado postergados, y por lo tanto que aumenten los COVID nos obliga a volver a postergar también a más de 200.000 chilenos que tienen patologías, por ejemplo, oncológicas y que se han visto retrasados en sus tratamientos. Por lo tanto, no es solo que nos dé COVID, no es solo que personas puedan enfermar gravemente, sino que todo el sistema sanitario de Chile ha tenido que girarse hacia el COVID, dejando de lado un montón de los pacientes que sin lugar a dudas tienen patologías relevantes. Fíjate que leíamos un trabajo donde Cristóbal Cuadrado, que es del Departamento de Salud Pública del Colegio Médico, junto a expertos internacionales hablaban que un retraso de 4 semanas en el tratamiento de un cáncer de mama, por ejemplo, aumenta lamentablemente la mortalidad sobre un 5%. O sea, no es menor que una mujer con cáncer de mama demore un mes. Y esto iba aumentando. Cuando eran más de 12 semanas el retraso, la mortalidad aumentaba significativamente. Eso me parece que también hay que ponerlo en la balanza. Pero todo doctor, el esfuerzo. En concreto, si usted fuera autoridad cuando dice, porque yo creo que es importante ir entendiendo lo que hemos ido entendiendo acerca del virus. Mall, lugares encerrados, peligroso. Parques, playas, que hoy día también hay restricción. Es decir, debiera hacerse un mensaje más focalizado, es decir, privilegie los lugares abiertos, cerremos algunos de los lugares que hoy día se están abriendo por razones también económicas, de un montón de necesidades entendibles. Yo leía el otro día un artículo en Japón, que Japón no ha establecido cuarentenas, sino lo que ha hecho es enfocarse en los aforos. Entonces, han promovido todo lo que tiene que ver con actividad al aire libre, restaurantes, fuentes de soda, súper estrictos los aforos, los abren al interior, pero con distancia de 3 metros entre mesa y mesa, y con eso han evitado la cuarentena. Culturalmente Chile, si se reenfocara la campaña hacia eso, restringiendo los lugares cerrados, pero abriendo un poco más la manga a lugares abiertos para poder ventilar la cabeza, el ánimo, todo, podría ser una estrategia. Estamos capacitados en nuestra también responsabilidad propia para enfrentar un sistema de ese tipo. Yo creo que sí, y tú lo dices muy bien. Si uno combina actividad del aire libre con una distancia física de 2 metros y además uso mascarilla, incluso si yo tuviera al frente a estos 2 metros de distancia una persona con coronavirus, no me voy a contagiar. Eso está absolutamente demostrado. O sea, distancia física, espacios abiertos bien ventilados y uso de mascarilla reducen el riesgo de contagio mucho. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo que nosotros debiéramos tratar de socializarlo, porque, ojo, la salud de la población solo no enfermar de coronavirus. Y por lo tanto, la salud mental, el Colegio Médico ha hecho a través de la doctora Uneus un estudio de salud mental durante la pandemia. Es increíble los fenómenos que se están produciendo en niños, en adultos mayores.